Ecuador es el país de moda en este momento, siendo que se clasificó al Mundial con 2 fechas de antelación. Actualmente está segundo en la tabla de posiciones de las eliminatorias con 25 puntos conseguidos. Cabe destacar que comenzó con -3, por lo cual en cancha realizó 28 unidades y solamente perdió 2 partidos, de los cuales hay que destacar que únicamente ha recibido 5 goles en 16 fechas. Estamos hablando de quizás no solamente la mejor defensa de todo Sudamérica, sino una de las mejores del planeta entero. Hoy por hoy Ecuador es una selección muy competitiva, por lo cual hoy vamos a desglosar las claves del éxito ecuatoriano. Y por supuesto que sí, tenemos que comenzar a hablar un poco de lo que ha sido la historia del fútbol del Ecuador, que hasta los años 80 era una selección bastante frágil, pero que tiene un nombre muy importante. Y estamos hablando del yugoslavo Dusan Drašković. Obviamente, hoy por hoy ya no es yugoslavo porque el país ya no existe, así que le podríamos decir montenegrino. Pero bueno, él revolucionó el fútbol ecuatoriano, especialmente en la selección nacional, pues esto tuvo una gestión entre 1988 a 1993. Con Drašković, Ecuador se metió a las semifinales de la Copa América 1993, que hasta día de hoy es el mejor resultado en toda la historia que han tenido en esta competición. Él cambió la metodología de entrenamiento, priorizando mucho el trabajo con el balón y la explotación del potencial físico de los jugadores. Antes Ecuador no utilizaba a tantos futbolistas altos, físicos, a tantos futbolistas de color, y hoy por hoy la selección ecuatoriana ha cambiado bastante a como era en los años 80. Se priorizó tener a futbolistas más físicos para poder aterrizar un fútbol más desgastante. Se enfocó también en la detención de talentos en todo el país, incluso algunos en la segunda división, y promovió jugadores como el caso de Eduardo Hurtado, Iván Hurtado, Agustín Delgado y Ángel Fernández. Con todo lo que aportó Dusan Drašković, Ecuador comenzaría a ser un equipo mucho más competitivo, y con la formación de jugadores que dejó, la selección ecuatoriana se embarcó en un desafío completo para 1998, quedándose bastante cerca de la clasificación al Mundial de Francia, y por fin logró el objetivo de clasificarse a un Mundial rumbo a 2002, donde quedaron segundos de la eliminatoria, incluso por arriba de selecciones campeonas mundiales como Uruguay o Brasil. En ese entonces la selección ecuatoriana hizo 31 puntos en la tabla de posiciones, 31 puntos que todavía puede igualar y que, en canchas se podría decir que los puede superar. Una selección de Ecuador que en ese entonces después se clasificaría al Mundial 2006, donde quedaría eliminado en octavos de final. Pero bueno, hay otros puntos que vamos a repasar en este video. Pese a que Ecuador parecía estar encaminado, los años posteriores no fueron tan positivos. Quedaron fuera del Mundial de Sudáfrica 2010 y sufrieron bastante para clasificarse a Brasil 2014, siendo que después serían eliminados en la fase de grupos tras perder con la selección de Suiza. La Copa América 2015 y la del 2016 fueron desastrosas, con una participación que quedó para el olvido. En 2017 acabaría las eliminatorias sudamericanas y la Tri no levantaba cabeza, siendo que solamente sumó 20 puntos y quedó en el octavo lugar. Lo curioso de todo es que la selección ecuatoriana había sumado 12 de esos 20 puntos en los primeros 4 partidos de la eliminatoria, incluso ganándole de visita a la selección argentina. Pero bueno, las cosas no fueron positivas para Ecuador y todo estalló en la Copa América 2019 con el polémico caso de Piso 17. Una época donde, por cierto, Ecuador quedó último de un grupo donde incluso había una selección que ni siquiera pertenecía a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Paso a paso, el fútbol ecuatoriano parecía estancarse más, pero había una salvación que pocos se daban cuenta, y es que 10 años atrás, un empresario multimillonario, como es el caso de Maxwell Deller, había comprado al equipo Independiente del Valle, que lo convertiría en un club de alto rendimiento que se estaba encargando de formar a las grandes piezas del fútbol del Ecuador para el mañana. Tras el caso de Piso 17, la Federación Ecuatoriana decidió expectorar a los malos elementos del plantel y poco a poco fue sumando a jóvenes promesas que a día de hoy ya son realidades. Caso de Piero Hincapié, caso de Moisés Caicedo
Pervis Estupiñán, entre otros más. Muchos de los nombres que te acabo de mencionar son futbolistas que nacieron del Independiente del Valle y que hoy por hoy son grandes en la élite mundial, como el caso de William Pacho, que es titular en el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, el caso de Moisés Caicedo, una pieza importantísima en el Chelsea, campeón de la Conference, como no, Piero Hincapié en el Bayer Leverkusen, que la temporada pasada fue campeón de la Liga de Alemania y que ha sido voceado varias veces para el Real Madrid, Joel Ordóñez en el Brujas, entre otros más. Realmente, la inclusión de un equipo como Independiente del Valle, formando futbolistas, llevándoselos de distintas partes del país, aportó mucho al crecimiento de la selección ecuatoriana. Como muchos dicen, hay un antes y después en el fútbol ecuatoriano, gracias a los futbolistas que ha ido formando IDB, que según lo que tengo entendido, Independiente del Valle lo que ha hecho es llevarse a futbolistas de distintas partes del territorio, a educarlos, a formarlos, a darles buena alimentación y a enseñarles a cómo ser las grandes promesas del mañana. Sin ir muy lejos, ya tenemos a una figura como Kendry Páez, vendida al Chelsea, y a otro gran nombre como Justin Lerma, también vendido al Borussia Dortmund. Independiente del Valle no solamente se encarga de formar a los futbolistas, sino que rápidamente los vende al fútbol exterior para que terminen de convertirse en estrellas mundiales. Pero bueno, es momento de leer los mejores comentarios del último video que hicimos hablando del proceso ecuatoriano. Kevin Arteaga dice: yo siempre le he dado méritos a esta nueva generación de la selección ecuatoriana, y es al Club Independiente del Valle y al técnico de la selección de menores de Ecuador, Jorge Célico, otro nombre importante. Se podría decir que lo que es Jorge Célico para Ecuador es más o menos lo que fue Pekerman para las inferiores de Argentina. En resumen, las claves de Ecuador son Célico e Independiente del Valle. Pero bueno, este video ha sido puntualmente de nombres, como Jorge Célico, entrenador de menores, Dusan Drašković, el que marca los cimientos, y como no, por supuesto que Diller, que es el que compra Independiente, José Terán, y lo marca como un club de alto rendimiento que después formaría a los futbolistas ecuatorianos del futuro. Pero hay un nombre reciente importante, el caso de Gustavo Alfaro, que llegó para dirigir a la Tri en el 2020, y él sería el encargado de convocar y de mejorar, de potenciar a muchos futbolistas, sobre todo a los que están en la zona defensiva. Alfaro armó un equipo que sea muy fuerte en defensa, que tenga salida de balón por las bandas, y prácticamente él puso la base de la selección ecuatoriana actual. Él le dio confianza al futbolista ecuatoriano y hacía que Ecuador juegue bien donde sea. Que ese Ecuador después se clasificó al Mundial sin tantas complicaciones. Y bueno, hizo una Copa del Mundo decente, no fue espectacular, pero dentro de todo le hizo buen partido a Países Bajos, le ganó a Qatar y creo yo que mereció algo más ante Senegal. Seguramente si Alfaro hubiera seguido en el proceso, hoy estaríamos hablando de un Ecuador que seguramente sería candidata a unos cuartos o al menos octavos de la próxima Copa Mundial. Este Ecuador también es bastante buena, defensivamente muy estable, pero tiene algunos problemitas en la zona ofensiva. Recientemente sus últimos partidos, los 3 los empató, fue 0-0 ante Brasil, Perú y Chile. 2 de las 3 selecciones que te mencioné son las últimas de las eliminatorias, por lo cual se podría decir que sí es un poco preocupante que Ecuador no le haya podido anotar a 2 selecciones tan débiles como Perú y como Chile. Cabe destacar que Perú recibió 17 goles y la selección chilena 24 en este proceso eliminatorio. Pero bueno, mi gente, hasta acá el día de hoy. Sí que podemos hablar todavía de las falencias que tiene Ecuador en ataque, pero más allá de ello, en general, el fútbol de Ecuador en selección creció demasiado en los últimos 30 años por 4 nombres muy importantes, pero sí que hay más puntos que se pueden mencionar, como el caso de la disciplina, como el caso del talento físico, como el caso de jugadores claves en lo táctico, y hay varios factores que fueron haciendo que la selección de Ecuador hoy por hoy sea más competitiva. Acá te dejo los mejores comentarios del último video que hablamos de la Tri, y por supuesto agradecer mucho a los miembros del canal, que son los que ayudan para que podamos hacer todo este contenido posible. Por supuesto, si tú quieres hacerte miembro, solamente toca el botón unirte y puedes suscribirte a cualquiera de los niveles en los precios que tenemos. Puede ser Vives el Fútbol, Futbolero de Corazón o inclusive Escoge lo que ves. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Suscríbete.